yo quiero emprender, ¿no? Quería ser rebelde y en esa rebeldía monté una empresa cuando tenía 25 años. Partía de cero, sin dinero, en todos los negocios que he hecho siempre ha sido de cero, pero me he comprometido con algo y he ido sin saber cómo. He dicho, pues vaya, me tiro para adelante, porque todavía no era un empresario. Yo me consideraba emprendedor, pero realmente no tenía la mentalidad para poder delegar y para poder hacer crecer un negocio. Todo lo quería hacer yo. Quizás yo tenía mucha actitud, pero me faltaba aptitud. Hazte consciente de que tienes que aprender de muchas personas. Y en ese camino, pues, seguí invirtiendo en mentores, en formaciones, y desde ahí cambió mi mentalidad radicalmente. Los números no tienen oídos. Si están rojos o están en verde, es consecuencia de mucho trabajo o poco. Da igual, que no es que tengas que hacer mucho o poco, sino de bien hecho. Al universo le pedimos, dame un trabajo, y nos puso como un trabajo que nos autoengañamos y dijimos, no, vamos a crear un negocio de verdad. Y en menos de un año pasamos de 0 a 100.000 y de 100.000 a 500.000 euros. No hay desarrollo profesional sin desarrollo personal, porque al final eres tú, eres esa persona con la que convives 24 horas, con la que te estás escuchando esa vocecita que te dice sí o no, o si puedes, o te mete el miedo. Al final, lo único que tenemos es miedo. ¿Cómo es posible en 3 días escribir un libro? Teniendo claridad, una estructura sobre lo que quieres hacer, sobre lo que quieres escribir. De ahí nació el germen de lo que yo hago en mi propia metodología con mis alumnos, de encerrarnos 3 días. Pasan una serie de cosas, es en qué estado vas a estar para poder bajar a tierra toda esa información que tú tienes, entender el contexto, para qué, para qué ese libro, a quién le va a ayudar. O escribes o es una conversación como la que podemos tener tú y yo con un desconocido, con una persona cercana en la cual le compartes eso que ya tienes, porque te paras a pensar, pero no paramos ese tiempo para dedicárselo al libro. ¿Qué hay, Rockstar? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a este podcast. Hoy te traigo a un invitado, un gran amigo. Bienvenido, Luis. Un placer estar aquí, Tony. Un gusto tenerte a bordo. Oye, me gustaría que en esta entrevista pues, nos puedas contar, para aquellos que no te conozcan, es posible que muchos te conozcan, otros no, quién es Luis, como para dar un poquito de contexto y bueno, y a partir de ahí vamos viendo un poquito, ¿te parece? Genial. Bueno, pues al final, Luis, a mí me gusta siempre decir que soy una persona aprendedor, mayor aprendiz, eterno aprendiz, siempre con esa curiosidad como de un niño pequeño, de aprender, de mejorar, de crecer, de ser mejor cada día, no mejor que los demás, sino mejorarme a mí mismo. Y desde ahí, pues, con muchísimos errores o fracasos, desde ahí convertidos en aprendizajes por compartir, más que éxitos, que me han llevado a estar donde estoy y a ser quien soy, y con ganas de seguir aprendiendo y siempre en ese modo Mickey Mouse, orejas grandes y boca pequeña. Qué bueno. Oye, cuéntanos un poquito acerca de tu historia. Tú tienes una historia muy potente, una historia de muchos éxitos, muchos fracasos también, una historia también personal muy concreta, muy característica y que creo que es una historia de superación muy bestia. ¿Nos puedes contar un poquito para que las personas que no la conozcan que puedan entender esa parte más personal de Luis? Bueno, como te decía, desde pequeño siempre no tenía límites en cuanto a querer. Recuerdo ahora viniendo de camino que hace unos cuantos veranos, tendría 7, 8 años, yo quería montar mi equipo de fútbol y competir en verano en el equipo, ¿no? Y como no tenía límites, pues cuando yo llegué a hacer la inscripción me dijeron, ¿pero quién es el entrenador? ¿O quién es la persona de 16, 18 años que es el responsable? Y yo decía, ¿es necesario? Sí. Y me busqué entre más de 3 portales, 100 vecinos, timbre a timbre, hasta la persona que nos dijo que sí, que nos entrenaría, ¿no? Porque yo ahora busco patrocinadores, busco camisetas, me buscaba la vida con 8 o 10 años, sin ni tan siquiera saber qué era lo necesario, pero si quería ese objetivo, pues me planté. Llegué a 18 años a la hora de estudiar una carrera, porque mis padres me habían inculcado que había que estudiar y obtener un trabajo normal, ¿no? Pero yo quería emprender en algo que fuera mío, pero bueno, tenía 17, 18 años, tenía que elegir, quería estudiar empresariales y me dijeron que eso no tenía salida si yo no venía de una familia de empresarios. Al final estudié ingeniería informática porque no tenía ordenador en casa y quería tener un ordenador, sin ser consciente que al final lo que estaba estudiando, que estudiaban todos mis amigos, era una carrera de matemáticas, lógica, álgebra, que no tenía, el ordenador que tocaba no era lo que yo esperaba, ¿no? Inclusive en ese momento, cuando ya me compraron un ordenador en casa, en esos modem, cuando nos llamaban los domingos, pues no había internet. Después de estar esperando horas que cargara ahí la página, se caía todo y fue como, yo quiero emprender, ¿no? Y quería ser rebelde, y en esa rebeldía monté una empresa cuando tenía 25 años, mi primera empresa. ¿Cómo se llamaba?
Clicalba. Vale. Clicalba Informática. ¿Cómo fue? Como soy de Albacete, pues tenía que llevar el Alba, ¿no? Que años después cambió, como diciendo, al final era pues una consultora que trabajamos la protección de datos a nivel nacional y era el Alba, ¿por qué? Era porque soy de Albacete, ¿no? Como pues un negocio local, pero que al final buscábamos captar clientes en toda España, ¿no? Y ya en el 2008 captábamos clientes para trabajar a distancia todo el tema de consultoría. Aunque antes monté eso y en paralelo una tienda de informática, una franquicia, porque digo, bueno, que me enseñen el modelo de algo que funciona y en un año o dos pues pasé de 0 a 200.000 euros, pero realmente en mi bolsillo movía el dinero y decía, ¿para qué quiero vender ordenadores si no hay margen, ¿no? Monté una tienda online informática, PC Beta. Mi mayor competidor era PC Componentes en ese momento, hoy, Bestia, ¿eh? en el punto en el que estaba, pero yo por miedo tenía todos los acuerdos por encima de MediaMarkt, de grandes almacenes, inclusive con mejores acuerdos que PC Componentes, pero en ese miedo de, ostras, ¿qué va a pasar si en un mes no hago esos 50 o 100.000 euros en ventas? Porque al final tenías ese plazo de 30 a 45 días sin tener pues la tesorería, por así decirlo, o el colchón, ¿no? Partía de cero, sin dinero, en todos los negocios que he hecho siempre ha sido de cero, pero me he comprometido con algo y he ido sin saber cómo, he dicho, voy, vaya, me tiro para adelante. Y desde ahí, bueno, sí que tomé la decisión de cerrar ese negocio, tanto el físico como la parte online, y enfocarme en la parte de consultoría. Desde ahí crecí y creé muchísimos más negocios. En ese síndrome de objeto brillante, pues pasé de 2007, 2008, 2013, me obsesioné con el dinero, con ganar dinero, y al final no conseguía ganar dinero porque lo único que quería hacer es crear un negocio diferente, ¿no? Porque me motivaba el reto de crear un negocio de 0 a 100.000, fuera de lo que fuera, y creé una red infantil, guarderías, una agencia de comunicación, la propia consultora de protección de datos, el registro de marcas, una panadería. Te puedo decir que, Sí. que he hecho muchísimas cosas. Me metí hasta en hostelería y fue uno de los mayores errores, ¿no? Querer abarcar absolutamente de todo, porque hice malabares y eso me llevó a arruinarme y en 2013 a perder la visión. En ese objeto brillante de ver oportunidades en todos sitios, pues dejé de ver. Y dejé de ver de la noche a la mañana, y realmente ahí me di cuenta no solo de que perdí la visión y que estaba en un hospital, sino de que realmente no tenía un negocio, sino tenía un oficio, porque dependía de las horas que yo trabajara o la capacidad que yo tenía de hacer un trabajo X horas, pues facturaba en torno a eso, independientemente del tipo de negocio, el sector en el que estuviera, porque todavía no era un empresario. Yo me consideraba emprendedor, pero realmente no tenía la mentalidad para poder delegar y para poder hacer crecer un negocio. Todo lo quería hacer yo y me llevó a perder la visión. En ese momento también fue una etapa en esa frustración, ¿no? Cuando no consigues los resultados, cuando quieres todo a corto plazo, quieres que funcione de la noche a la mañana, y me quejaba absolutamente de todo, mis pensamientos, cómo me hablaba, cómo me alimentaba, hasta llegar a un hospital y no ver. ¿Cómo era la mentalidad de Luis en ese momento? Ahora que dices esto de me quejaba, sacaba balones fuera, ¿cómo era Luis en ese Era el momento? rey de las quejas. Me pensaba que era el sábelo todo, que sabía absolutamente de todo, que era el más listo, y realmente en esa falta de humildad, pues al final yo simplemente quería como la solución más rápida, quería el atajo para llegar al resultado que yo quería, que era ganar dinero. Y en ese ganar dinero me enfocaba en eso, y es precisamente lo que me faltaba, ¿no? Entonces volví a casa con mis padres y era como me sentía fracasado, porque realmente es como me había independizado, me había comprado una casa, me había hecho autónomo, empresario, podía crear muchísimas más empresas, tenía reconocimientos, premios, pero realmente estaba viviendo una realidad que no era consciente. Los resultados económicos, los números no tienen oídos, ¿no? Estaba en bancarrota, y ahí me sentí en esa queja. No fue hasta que pues, esta situación, que para mí fue una bendición, este problema de salud, este parar, y sin ver, empecé a agradecer, ¿no? Que realmente estaba vivo, que no había sido consciente de todo lo que tenía, me estaba enfocando en lo que me faltaba, y realmente lo tenía todo. Lo que pasa es que a nivel de mentalidad me estaba enfocando en una dirección equivocada. Y desde ahí recuperé la vista, me prometí pues, cambiar a ese Luis, convertirme en otra persona totalmente diferente. Y claro, me vi con un negocio que de estar funcionando, de estar en los 100.000 euros, en meses no generaba nada, tenía que pagar la cuota de autónomo y tenía dos opciones: o quedarme en esa fila del victimismo, en la cual, estando de baja, pues pagaba el autónomo y me quedaban 200 o 300 euros y vivía en casa de mis padres, o empezar a cambiar esa situación y buscar otras alternativas. Y a partir de ahí empecé a leer.
Esto fue en 2013, ¿verdad? 2013. ¿Recuperaste la vista? Recuperé la vista unos meses después, bueno, unas semanas después recuperé la vista y unos meses después me diagnosticaron una enfermedad, esclerosis múltiple. Eso fue también como un batacazo de decir, ostras, ¿por qué a mí? Si lo que estoy haciendo está bien. Pero en ese periodo un libro que llegó a mi vida me hizo ver absolutamente todo de una forma diferente. ¿Se puede decir ese libro? Sí, es un libro de Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari, y eso me hizo como ver otra realidad, ¿no? Como una persona que tenía todo el éxito, yo no tenía ese éxito o quería aparentar algo que todavía no tenía, y cómo abandonó todo y realmente no necesitaba nada, ¿no? Y desde esa lectura me empezó a apasionar la lectura, porque yo no había leído un libro en mi vida, era como, esto es obligación, ¿para qué voy a hacer para hacer un examen? A mí cuéntamelo, o dentro del sistema educativo yo decía, pues bueno, sí tengo que copiar, pero no me voy a leer un libro en las vacaciones. No tenía sentido para mí esa obligación y empecé a leer porque algo sentí que había dentro de ahí. Y claro, de un libro me llevó a otro, un libro me llevó a otro y fue como de ahí a 2016 que hice mi primera inversión en mentores, Ajá. en personas que ya habían escrito un libro y que además tenían una formación, un seminario. Recuerdo venir aquí a Castelldefels, a Barcelona, la primera vez que vino Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre. Había leído su libro y fue como, wow, esto hay otra realidad diferente, ¿no? Y tenía un compañero que venía a esa formación, que me ofreció si quería venir con él. Le dije, claro, perfecto. Cuando me dijeron la inversión, 3.000, 4.000 euros, yo no tenía dinero en ese momento, 2016. O sea, eso era la inversión para el programa de Para pago el programa de pago. que lo ofrecían en ese evento en Castelldefels, ¿no? La primera vez que venía a España, Wow. claro, yo ahí pensaba, seguía pensando en me voy a hacer millonario en ese evento, y él me dijo, cuando tú estás comprometido y quieres algo, te da igual que no tengas dinero, vas a por ello y lo haces. Me busqué la vida, le pedí dinero a mi hermano, una tarjeta de crédito, también pensando que en el corto plazo, en esa mentalidad, aún 2016, Luis pensaba que en un mes después de esa formación había un botón mágico y iba a ser millonario, iba a comprar 2 casas, las iba a rentar. Claro, yo salí frustrado de esa formación por mi expectativa, ¿no? Claro. Porque me ofreció algo que años después he entendido, muchísimos aprendizajes, pero en ese momento todavía seguía anclado a querer ese resultado rápido. O sea, podemos decir que conseguiste ese dinero, ¿verdad? Para la formación, lo pagaste, pero no conseguiste los resultados no que tenía buscabas. los resultados y tenía que devolver ese dinero. Y entonces ahí fue cuando dije, bien, te has comprometido en conseguir el dinero, pues ahora comprométete en cambiar ese resultado que tienes y en realmente, quizás yo tenía mucha actitud, pero me faltaba aptitud. Hazte consciente de que tienes que aprender de muchas personas y en ese camino pues seguí invirtiendo en mentores, en formaciones, y desde ahí cambió mi mentalidad radicalmente, porque Es curioso esto que dices porque pese a haber fracasado materialmente, podemos decir, en el primer intento, seguiste formándote, tal. O sea, realmente algo dentro tuyo te decía, oye, este es el camino correcto. Solo que quizás era un tema de expectativas, de, oye, no hay botón fácil, ¿no? fue mi mentalidad, mis expectativas, y esa, pues a la semana me ofrecieron ir a un evento formativo de 3 días, a otra formación, y yo dije, no, yo no voy a ningún sitio más, yo no invierto en más, ahora cómo voy a pagar esto. Y precisamente ya estaba cuestionándome, gracias a la lectura, cuestionarme cosas. Había leído otro libro de T. Harv Eker, Mente Millonaria, Los secretos de la mente millonaria, y eso me empezó a hacerme cuestionarme absolutamente todo, todas mis creencias. Es decir, si el resultado es el que tienes, si quieres hacer algo diferente, tienes que... O sea, si quieres resultados diferentes, pues tienes que hacer algo diferente. Y fue empezar a cuestionarme, bueno, si he pagado una formación de 3.000, 4.000, ¿cómo no puedo ir a otra si ese es el resultado que quiero? Y seguía orientado a los negocios. Y en esa formación, un clic me hizo porque ofrecieron como negocios y desarrollo personal. Y yo dije, no, solo negocios. Números. Desarrollo personal, no. Yo directo y dije, solo quieres llegar al resultado, pero no te has permitido entender qué hay detrás de eso, que ya te empiezas a leer en otros libros a nivel de mentalidad. Y esa decisión de cuestionarme y decir, quiero crecer como persona y a nivel personal, sin saber qué hay ahí, qué es eso del liderazgo, qué es el crecimiento personal. No sé qué iba a pasar, pero fue como, puede que tenga sentido complementar estas dos cosas. A día de hoy puedo decir que el 90% es esa parte de cómo estés tú. Al final no tenemos
problemas en un negocio o problemas económicos. Tenemos, de una forma, tenemos proyecciones personales o problemas personales que se los trasladamos o al negocio o a nuestro número de cuenta, porque los resultados, los números no tienen oídos. Los números no mienten. Si están Totalmente. rojos o están en verde, es consecuencia de mucho trabajo o poco. Da igual, que no es que tengas que hacer mucho o poco, sino de bien hecho. Efectivamente. O sea, podemos decir que de alguna manera te has dado cuenta a lo largo de todas esas experiencias y más a lo largo de los últimos años has reafianzado esa imagen de que la perfecta combinación es desarrollo personal con profesional, ¿no? O sea, entender de negocio, pero desarrollarte tú internamente, ¿no? No hay desarrollo profesional sin desarrollo personal, porque al final eres tú, eres esa persona con la que convives 24 horas, con la que te estás escuchando esa vocecita que te dice sí o no, o si puedes, o te mete el miedo. Al final, lo único que tenemos es miedo. Y pensamos, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo capacidad económica. Y dices, es una mentira que nos contamos. Capacidad económica tenemos absolutamente todos. La capacidad de hacer lo que queramos hacer y ser es nuestra. Simplemente es que tenemos miedo y decimos que es de asquerosos, de tener excusas, y mentalmente ese lenguaje que hablamos o que compartimos, también en base a nuestras experiencias, a nuestras creencias, a nuestro entorno, pues al final no lo creemos. En ese sentido dejamos de dar pasos y nos conformamos. Bueno, pues aquí estoy muy bien. ¿Por qué voy a exponerme? Totalmente. De hecho, esto me recuerda una frase que creo que la dijo, no sé si era Warren Buffett o Bill Gates, lo estoy mezclando, pero la frase era como, no podemos escoger dónde nacemos o nuestro entorno, eso no se puede escoger, pero sí puedes escoger qué haces a partir de ahí, ¿no? Si cambias tu entorno, si cambias tus creencias, tu mentalidad. Tú no tenías en aquel evento de Robert Kiyosaki 3 o 4 mil euros para pagarlo, pero lo encontraste. No tenías los recursos en ese momento en la mano, pero eres un hombre de recursos, o sea, te buscaste la vida para conseguirlo, ¿no? Y podemos decir que aunque aquella inversión al día siguiente no la recuperaste y no fuiste millonario, ese fue un primer clic como para empezar a adentrarte cada vez más en este mundillo, ¿no? Y eso te llevó, lógicamente, a unos éxitos muy bestias, de los que ahora hablaremos en unos minutos. También algunos fracasos, algunas cosas que pasaron de por medio, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó a partir de ahí? A partir de ahí, pues al final fue el foco de tener en uno de los proyectos, decir, vale, ¿qué proyecto quiero de cero? Todo esto que he estado haciendo, esta parte en esta consultora de protección de datos, solo voy a poner el foco aquí y en 6 meses, sin tener nada, porque al final habíamos perdido todo, ¿no? Era como, oye, pues quizás después de todos estos años, pues vuelvo a trabajar en cualquier trabajo y abandono mi sueño de ser emprendedor o convertirme en empresario, ¿no? Porque en ese cuadrante ya de Robert Kiyosaki empiezas a ver la carrera de la rata en la cual nos metemos y es qué es exactamente cómo quieres vivir tu vida, ¿no? Y ahí pensamos... ¿Te lo llegaste a plantear el hecho de volver a un trabajo? Literal. Sí, ¿no? Hubo momentos que piensas, lo dejo. Porque no tenías ninguna carta a favor de seguir remando en esa dirección, ¿no? Porque era como... Después de 7, 8 años intentándolo en un proyecto, en otro, montaña rusa, ahora subo, ahora bajo, ahora subo, ahora bajo, ahora cierro, abro, sentías, oye, si realmente no, quizás no estás preparado. Claro. 7, 8 años. O sea, incluso hay personas que a lo mejor intentan algo durante un mes y dicen, no, ya se acabó, ¿no? Tú llevas 7, 8 años remando ahí. Entonces fue entonces cuando te empezaste a plantear si volver a trabajar para otro por cuenta ajena, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó a partir de ahí? ¿Cuál fue el clic que te dijo, no, oye, sigo por aquí? Recuerdo una conversación con mi socio Raúl, en la cual esa misma tarde era como, si lo dejamos todo, ¿qué pasaría? Y horas más tarde nos había llegado un mensaje que habíamos presentado un proyecto y fue el mejor proyecto de España. Nos pusieron 50.000 euros para trabajar durante 6 meses en ese proyecto y fue como, bueno, una oportunidad de decir 6 meses más. En esos 6 meses llegó otros 6 meses, otra renovación, mejor proyecto de España, creamos una red de inversores en toda España, Business Angel, proyectos. Al final a mí me encantaba crear proyectos nuevos, poner en contacto con inversores, emprendedores, pero yo no había hecho para mí mismo un proyecto rentable y también sentía como eso que estabas haciendo pues no era coherente, ¿no? Y entonces tomamos la decisión, aún teniendo ya como ese pagador, que fue como al universo le pedimos, dame un trabajo, y nos puso como un trabajo que nos autoengañamos y dijimos, no, vamos a crear un negocio de verdad.
Y en menos de un año pasamos de 0 a 100.000 y de 100.000 a 500.000 euros. Dios. En eso que no habíamos estado 8 años jugando a ser empresarios, a bueno, pues ahora vendemos un poquito, ahora nos relajamos, ahora no, buscamos una excusa, un culpable, y fue como, ¿qué hay que hacer? Pues vamos con todo. Y no teníamos dinero otra vez más, pero fue como, tenemos un mes. Tenemos un mes para montar campañas De publicidad. para captar tráfico, para hacer la llamada, para hacer la venta y para conseguir tener clientes y tener otro mes. Y nos pusimos como un mes. No vamos a estar otros 8 o 10 años. Tenemos un mes para saber si seguimos o lo Un dejamos. mes para validar este proyecto, pero un mes a fuego. ¿Qué pasó en ese mes? Pues en ese mes multiplicamos por 2 y dijimos, bueno, podemos escalar. ¿Qué queremos? Vamos a buscar una persona que pueda hacer lo mismo que nosotros hacemos, que le traslademos ese know-how y podamos crecer un poquito más. No había el dinero para esa persona, había el dinero para pues, poder reinvertirlo, pero dijimos, lo vamos a reinvertir. Ese mes volvió a funcionar. Y pasaron 2-3 meses, estábamos creciendo, pasó Tortuguita, y esa persona nos dijo que tenía otra oferta de trabajo y que se iba. Buah, jarrón de agua fría. Y ahí veníamos justo de tomar la decisión de no hacer nada en el negocio. Cuando digo no hacer nada es delegar absolutamente todo y salir de la operativa o de la ejecución. Y claro, llegamos, jarro de agua fría, no vas a hacer nada y la persona que tienes que hace parte del trabajo y tú sigues haciendo es... Se va. ¿Qué hicimos? Esto no nos vuelve a pasar, duplicamos. En vez de tener una persona nueva, vamos a tener 2. Vamos a enseñárselo a 2. Lo que pasa es que nos liamos la manta a la cabeza y metimos a 5 personas. En ese mes, y fue igual que habíamos hecho meses atrás, vamos a meter a 5 personas y tenemos un mes, porque no teníamos para pagar esas 5 personas. Pero es un mes lo mismo que sabemos hacer, lo único que hay que multiplicarlo por 5. Números. La matemática no engaña, y si somos capaces de multiplicar por 5 esto, con tarjeta de crédito, llegamos o cerramos y después veremos cómo pagaremos de aquí a un año, así trabajando en el Mercadona. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues en ese mes fue mucho trabajo, mucho curro, un mes, 2, 3, pero llegábamos para pagar y había resultados. Y el siguiente trimestre pues hicimos en un mes lo que habíamos estado haciendo en un año. Wow. En esa mentalidad de hacer en un mes lo que habíamos hecho en un año. Claro, solos no, con equipo detrás, entendiendo ser capaces de delegar. Y ahí hubo otro proceso de crecimiento porque fue como... No hacemos absolutamente nada. Hay muchas partes del equipo, no, esto lo tenías que hacer tú, Luis, esto lo tiene que hacer Raúl, no, lo haces tú. O sea, también lo lanzamos al vacío como diciendo, nosotros no estamos. Y ese entrenamiento fue lo que permitió crecer la empresa sin estar dentro de ella. Wow. Bestia, ¿eh? Bueno, esa empresa a día de hoy sigue en funcionamiento. Es la que me permitió, inclusive, pues, poder dedicarme a formarme con más mentores, poder viajar y poder crear, porque yo llevaba desde ese 2013 a 2018-2019, 6 años queriendo escribir un libro. Queriendo escribir todo ese proceso que había pasado de querer emprender, no darle la tecla, verme en un hospital, perder la visión, decirme a los médicos que no iba a recuperar la vista, que quizás no podía ver, que no podía hablar, que me relajara, que tuviera una vida normal. Y claro, ahí, Tony, con 29 años yo dije, ¿una vida normal qué es? ¿Qué he estado haciendo hasta ahora? Hasta ahora, y ahora qué tiene que ser una vida normal el resto de mi vida. Y me empecé a cuestionar realmente qué quería vivir, qué quería hacer, qué quería trabajar, qué quería crear. Pero claro, era como, sí, está muy bien soñar, pero realmente mira en dónde estás. Pero era, no me voy a quejar de la situación que tengo, porque era una circunstancia. Yo pensé, esto es temporal. Y eres tú mismo el que ha creado esto. Entonces eres tú mismo el que tiene que salir de aquí. Eres tú mismo el que te tienes que hacer responsable de tu situación, de tu vida y de tus resultados. Y a partir de ahí, que no fue un camino de la noche a la mañana, porque de 2013 a 2016, 17, 18, tuvieron que pasar 5 años, pero desde otra dirección, desde otro punto, diciendo, sé que hoy no estoy allí, pero sé que quiero ir allí. Y desde esa decisión, tomé la decisión de ser feliz, pasara lo que pasara, disfrutar haciendo lo que hacía, a pesar de tener esos retos de un mes. Tenemos un mes, pero era un reto, lo vamos a disfrutar, no vamos a hacerlo desde esa obligación, necesidad, urgencia. Y era un mes, porque había una urgencia real, pero hemos jugado pensando, tomándonos muy en serio, ahora vamos a jugar, pero dando nuestro 100% y haciéndonos responsables, no buscando excusas del anuncio de Facebook, el gobierno, la competencia lo hace mejor, nos han copiado. Empezamos a ser muy creativos, muy innovadores, a ser nosotros en esencia.
no en ver qué hacían los demás. Paramos todo, que habíamos estado siempre queriendo que hace uno, que hace otro, y dijimos, ¿qué queremos hacer nosotros? Y desde este lugar empezamos a proyectar eso, y eso nos permitió pues crear ese negocio rentable, sin estar dentro de la operativa o dentro de la ejecución, sino con un equipo, y que ese equipo formara al equipo, que atendiera a clientes, que rodara y que tuviera un beneficio a final de mes y a final de año. Y desde ahí yo tenía un fuego interno que era, ¿cómo puedo compartir al mundo cómo he superado este diagnóstico, esta situación, mi historia, ¿no? Pero decía, ¿quién eres tú para escribir un libro? ¿Y a quién le importa tu vida, no? Pero tenía un fuego adentro. Y en ese momento, pues, decidí invertir en un mentor para que me ayudara a escribir ese libro que llevaba postergando 6 años. Porque muchas veces sabemos lo que queremos, pero no tomamos las decisiones en coherencia donde queremos ir. Y nos desviamos o las postergamos. Y tomé la decisión de, he estado 6 años, no he escrito el libro, voy y este es el año que lo escribo. Y ahí llegó 2019 y escribí y publiqué mi primer libro. ¿Cómo se llama? Empieza a vivir. Empieza a vivir. Bueno, a partir de ahí vinieron unos cuantos libros más, ¿no? Luego hablaremos de uno que tenemos aquí, que hay que hablar de él. 2019. ¿Qué pasó a partir de ahí? Porque es posible que también muchas personas te conozcan por el pedazo de proyecto que salió a partir de ahí, los éxitos que se consiguieron también y todo lo que pasó después hasta pleno 2024, donde estamos ahora, que también me gustaría que puedas compartir un poco, ¿no? Llegó 2019 y había publicado mi primer libro, iba a publicar otros 2, el segundo y el tercero, y me había comprometido una fecha límite, porque ya, es decir, tomaba decisiones en base a objetivo y fecha límite, ¿no? Un objetivo que pudiera ser específico, concreto, medible y que tuviera una fecha límite y que realmente fuera retador o soñador, que no fuera algo, hay un microobjetivo, sino quiero esto. Y en ese afán de crecer, pues invertí en una formación, me fui a Estados Unidos a ver a Tony Robbins. No había viajado, no había salido de España, no había ido a Estados Unidos nunca, era en inglés, para mí el idioma era, bueno, como podría ser una excusa, pero fue busco lo que entiendo en inglés o busco un traductor, que es lo que después hice. Te fuiste a Estados Unidos sin saber inglés, pagando una mentoría. ¿Cuánto pagaste por esa mentoría? Fui a 2 eventos suyos, pagué casi $10.000. Casi $10.000. Más 2 viajes que hice a Miami. Lo fácil hubiera sido esperar a que viniera unos meses después, que venía a Europa, a Birmingham. Yo dije, no, lo quiero ahora. No quiero postergar para después, lo quiero en este año, ¿no? Quería seguir creciendo porque quería ir a formarme con los mejores, con los números 1. Si quería tener resultados de número 1, quería ver qué pasaba por ahí, ¿no? ¿Qué pistas, ¿no? Dicen que el éxito deja pistas y quería pues, vivir desde la fuente, desde primera persona. Había tenido mentores, que sus mentores habían sido Tony Robbins, y quería ir a la fuente. Y desde ahí, claro, nada más volver, la actitud, el chute, la motivación a nivel de objetivos eran mucho más grandes. Claro. Y desde ahí, ¿qué hice? Ese negocio ya funcionaba, había publicado los libros, mi mayor miedo era hablar en público. Y tenía que exponerme a hablar en público. No es escribir un libro o no es crear un negocio, un proyecto, sino es exponerte. Y el miedo a hablar en público, a exponerme, es también miedo al dinero. Y en esa exposición, ¿no? Y al final, ¿cómo lo haces? Cuando ya lo has hecho una y otra vez, o 1000 horas, da igual, como si fuera en cualquier área, en dibujar o en redes sociales, en grabar vídeos, en lo que sea. Hasta que no lo haces, pues no te conviertes en esa maestría que adquieres o en un experto. Y empecé a hacer un vídeo, un directo al día. Un directo al día. Porque había dejado meses dentro de ese mi objetivo de antes coger un móvil y grabarme, el miedo a la cámara, y me propuse hacer 100 días, un directo al día. 100 directos. Grababan 100 días y fue el reto de un directo al día durante 100 días, 100 directos. Y en ese viaje a Estados Unidos seguía haciendo ese directo sin excusas, estando en Estados Unidos, con internet de allí, con el evento que eran 12, 14 horas sin parar, y yo seguía haciendo ese directo. Acabó el año y al volver yo hice un lanzamiento. En ese lanzamiento invertí 15.000 euros en captación, me vine arriba, al final me salté todas las fases, 3.000, en vez de hacer 1.000 o 3.000 validar primero, yo fui con todo, dije, estoy seguro, estoy convencido, motivado. Hice 0 ventas. Y yo me decía a mí mismo, estoy desapegado de la venta, desapegado del resultado, pero hasta que no lo vives no puedes decirlo. La teoría es muy sencilla, ¿no? Y vendí 0 y fue como, bueno, no pasa nada, haremos otro.
Entramos en 2020 y ahí entramos en Lo que sabemos COVID, todos. lo que todos sabemos, nos encerraron y ahí, bueno, pues tenía una persona, Jesús Onrubia, que yo le había dicho. Se convirtió en mi socio y creamos un proyecto conjunto. Él venía de estar en menos 1.000.000, era la persona que me había dicho, yo voy al evento de Robert Kiyosaki y si quiero algo me comprometo y voy a ello, ¿no? Yo era una persona que había visto que empezaba a leer libros, porque había tenido un mentor, Sergio Fernández, que le recomendaba leer un libro a la semana y me empezó a despertar el interés por la lectura, amar la lectura y los libros desde esa posibilidad de aprender. Y ahí creamos un proyecto, un método para leer un libro en 50 minutos. Vino COVID, nos encerraron, empezamos a hacer eventos online, lanzamientos y pasamos de 0 a 1.000.000 y más de 1.000 alumnos en apenas 15, 18 meses. Brutal. ¿Cómo se llama ese proyecto? Lector voraz. Y ahí yo venía de otro fracaso, pero fue como volvemos a hacer. ¿Qué sucedió? Realmente en vez de hacer en ese mensaje fue esto que hacemos, es un mensaje, vamos a validarlo en el mercado. Claro, validamos y en esa validación pues seguimos creciendo. Qué bestia. ¿Qué sucedió después? Pues entré en un modo lanzamiento. Todas las personas con las que hablaba decía, oye, quedamos a comer, a cenar. No, estoy en lanzamiento y este mes no puedo, el siguiente. Todos estaban en modo lanzamiento y yo decía, no lo entiendo, pero si hay tiempo, ¿no? Pero al final entramos en ese modo lanzamiento de cuando ya has vendido, hacíamos un evento, teníamos 100 alumnos, teníamos que hacer otro evento al trimestre y tener esos 100. Y no era tan sencillo, pues, poder captar a 100 alumnos más y queríamos crecer la parte online, no nos terminaba de funcionar, el presencial no funcionaba muy bien, pero estábamos cada 3 meses all in, a todo, trabajando en captar, en que mejorar, que modificar, y fue un agotamiento físico y mental que dejé de disfrutar. Ya no era solo por dinero, ¿no? Y el reconocimiento, alumnos, era por lo que siempre había soñado, ¿no? Ya habías hecho 1.000.000, que era como el sueño, pero no me sentía bien, me sentía frustrado, encabronado. Volví a generar ese patrón de 10 años atrás, cuando no tenía nada, y ahora teniendo me sentía igual. Y era, si yo tomé la decisión de ser feliz, de hacer eso que me apasionara, hacerlo no por el resultado. Pero claro, volví como a ese patrón y cuando estábamos en nuestro mejor momento, hablé con Jesús y tomé la decisión de salir del proyecto, porque era una decisión personal, porque no me sentía bien conmigo mismo y no me llevaba. Volví a ver doble. Volví a tener visión borrosa. Ya no perder la vista, pero a ver doble. Es decir, la vida me estaba poniendo delante como de nuevo. Te estaba diciendo, hey, tío, que estás empezando a repetir. Claro. O si quieres que sea por aquí, va a ser a este precio. Y dejé el proyecto, pasaron meses hasta hace año y medio, que tomé la decisión de renovar mi marca personal y empezar de cero. De esa etapa, ahora vamos a hablar de la etapa en la que estamos ahora, pero es de esa etapa que cerraste, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje? Si pudieses quedarte solo con uno, porque yo creo que tienes un listado de 100.000 aprendizajes, pero si fuese uno, ¿cuál dirías? Disfrutar lo que haces. Que es como, y fíjate que he pagado luego mentorías, formaciones de 7.000, 10.000, 15.000, y en muchos aprendizajes es disfruta lo que estás haciendo. Porque nos metemos en la burbuja de hacer, nos olvidamos de quién somos, y después de todos esos logros, yo digo, pero ¿quién eres realmente? ¿Has disfrutado en ese camino o has sido solo por hacer, por quizás esas creencias de que hay que esforzarse, hay que sacrificar tu vida y así? ¿Por qué no puede ser desde otro lugar, ¿no? Desde realmente lo que estás haciendo, ¿lo estás disfrutando o lo estás haciendo como por una obligación? Para mí es el mayor de los aprendizajes. Y aún así sigo recordándolo. Recordando a diario es, ¿lo quieres disfrutar? Y todos los días no son bonitos de color de rosas y como tú quieres, porque la vida te va poniendo a prueba, ¿no? Tienes situaciones, pero al final es desde dónde eres tú. No son las circunstancias, no son las pruebas, no son los alumnos, los clientes, los embudos, los anuncios. Eres tú. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás percibiendo esa realidad? Y si lo percibes desde un estado de disfrutar, aunque te rías de los propios problemas que puedas tener o situaciones, ¿desde dónde vas a tomar esa decisión? ¿Cuáles son tus no negociables a día de hoy?
aquellas cosas que no vas a sacrificar por nada del mundo. Pasar tiempo con mi hijo, que tiene 5 años, ha sido como un no negociable que yo sobrepasé en esa etapa, porque es la fecha del evento y es lo que me llevó también a dejar de disfrutar. Claro. Porque era ya el fin de semana o las horas que podía pasar con mi peque, había evento, ya había que crear, ya había otro evento de clientes y crecíamos, y para mí el no negociable es pasar tiempo con mi hijo. Y ahí dijiste, no. Es no negociable. Y si el fin de semana es con mi hijo, pues a lo mejor el evento no puede ser en fin de semana o será en otro. Claro. Ha sido uno de los principales. Totalmente. Y doy fe de ello porque llevamos tiempo que hemos trabajado juntos y demás y me parece algo increíble que tengas ese nivel de desarrollo personal y que sepas decir no a ciertas cosas por priorizar a tu hijo, por priorizarte a ti, por mantener ese núcleo bien. Y fíjate, Tony, que eso que acabas de decir creo que es clave, ¿no? El saber decir no. ¿Cuántas veces, al menos en mi caso, es aprender a saber decir no? Y si no tienes ese no negociable, pues, y aún teniéndolo, te lo puedes llegar a saltar. Y he tenido posibilidades o supuestamente oportunidades irán en ese no negociable, y es tener muy claro este no negociable. Que a veces puedes decir, oye, ¿puedo variar el no negociable, alternar, cambiar el fin de semana? Y si puedes hacerlo, ¿no? Pero tener muy claro ese o el que sea en cada caso. Efectivamente. Qué bueno. Oye, cuéntanos un poquito. ¿Qué pasó a partir de ahí, de Lector Voraz? Cuando dejaste ese proyecto, creaste un proyecto desde cero. ¿Qué pasó a partir de ahí? ¿Qué vino? ¿Qué proyectos vinieron? Y y hasta el presente, donde estamos a día de hoy, ¿no? Pues yo postergaba, Tony. Era como, lo voy a hacer, pero no había esa fecha límite. Al final también creo que salir de esa etapa de no disfrutar, era cómo lo hago disfrutando, pero al final te acomodas y dejas de tener ese objetivo escrito. Y acabó ese año y habían pasado meses, 4 o 5 meses, y digo, no he hecho nada. En sí, tenía la sensación de nada, ¿no? De empezar otro año, y ahí te conocí y me apalanqué también en hacer una inversión en un mentor y poder aprender, seguir en ese modo Mickey Mouse y decir, quiero mejorar desde aquí, ¿cómo puedo llevar mi proyecto a más personas? Porque vuelves a ese patrón yo digo, cuando piensas que lo sabes todo, es que realmente no sabes nada. Y es desde ese punto de seguir aprendiendo, ¿no? Y me considero aprendedor y que no hay límite y que aprendes de cualquier persona, de cualquier conversación. Y ahí tomé como la decisión de invertir cuando no tenía. Claro, ¿cómo fue eso? Porque vuelvo como no estaba el dinero, pero era, Luis, lo has hecho una y otra vez. Y fue una decisión todavía más compleja porque la inversión era más alta. Y fue, si no tienes el resultado aquí o quieres acelerar el proceso, tienes que invertir en una persona que ya esté pasando por ahí o que tenga ese resultado para que te pueda acompañar, para que te pueda ayudar. Claro. Y fue una decisión tú lo sabes bien, no sé cómo lo voy a hacer, pero teniendo claro el qué, el cómo aparece que es con trabajo. Y yo siempre digo que muchas veces nos pueden ofrecer un contrato, una garantía, que hagas el pino puente, y para mí no es, aun teniendo eso, es ¿de quién depende? Yo voy a dar mi 100%. Y fuera excusas, desapego a ese resultado y apego al proceso, al trabajo, en quién te conviertes, en qué aprendizajes me llevo, qué cosas disfruto. Y es a mi peque, cada día que lo recojo del colegio y le hago varias preguntas, y entre ellas es, ¿qué has aprendido nuevo hoy? Y muchas veces todavía no me dice el qué, o hay que rascar, o hemos dibujado esto, lo otro, pero es, ¿qué has aprendido nuevo hoy? ¿Qué es lo que más has disfrutado hoy? En el patio, no sé qué. ¿Y a quién has ayudado hoy? De base le hago como esas 3 preguntas porque me las quiero recordar e integrar a mí. Porque al final, si enseñamos a alguien, lo que tenemos que aprender. Y mi mayor mentor es mi peque. Y trato desde ahí el trabajar con él para mí y que para él también le lleve a esa parte de agradecer, de aprender, de ayudar y de disfrutar, ¿no? Porque lo veo disfrutando, sonriendo. Hace unos días fue la graduación, ha pasado de infantil, y él decía unas frases de que le gusta colorear, divertirse, jugar, ¿no? Cada niño decía una cosa y luego otros compañeros hablaban de él, ¿no? Y decía que siempre es simpático, siempre está sonriendo, está jugando.
y nos olvidamos de ese niño que tenemos ahí, que hemos sido, que creo que es como el mío y como muchos de los que tendrán los que sean padres o ese niño que hemos sido de pequeño. Y vamos a volver a conectar con ese peque, con ese niño interior que tenemos ahí, desde dónde vamos a hacer las cosas y para qué. Porque muchas veces, si lo hacemos desde ese resultado y es económico, está bien, ¿eh? Cuidado, que decimos, pues el dinero es dinero, ¿no? Y el dinero no te hace ni mejor ni peor persona, simplemente potencia lo que ya eres. Pero con ese dinero podrías ayudar a más personas, a tu familia, a tu entorno, a ti mismo. Si lo que te gustan son los coches, pues a ese coche. Si lo que te gusta es una casa en el campo, pues esa casa, lo que sea que a ti te motiva. Y desde ahí es desde dónde hace las cosas. Desde ese desapego, en teoría, que la vida me pone cada vez más situaciones y prácticas, y desde ese hago cosas sin tener, por así decir, el dinero para poder crecer todavía más. Lo hago desde me comprometo conmigo mismo y me hago responsable 100% de lo que suceda. Yo me acuerdo todavía de aquella conversación que tuvimos de que en ese momento no había el dinero, pero dijiste, Tony, vamos adelante, lo empezamos a hacer, ¿no? Y efectivamente se dio. ¿Qué pasó a partir de ahí? Porque ahí, bueno, ya empieza a surgir el nombre Impacta con tu libro, ¿verdad? Que luego evoluciona a otro proyecto que es el negocio que tienes a día de hoy. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue esa etapa? Éxitos, logros que hubieses conseguido, que fuiste consiguiendo, también fracasos y errores que has ido cometiendo a lo largo del camino. ¿Cómo fue esa nueva etapa? Nace Impacta con tu libro, que es el 5º libro, porque yo había escrito hasta esa fecha 4 libros, pero después de vender libros, yo vendí más de 100.000 euros en venta de ejemplares, cuando el 98% de los autores no vende más de 10, 50 ejemplares al año, y yo pasé a vender más de 5.000 ejemplares a 20 euros de mis primeros 3, 4 libros. ¿Qué sucedía? Después no había nada más. No había una hora qué, no había un programa, no había una formación. Entonces, el coste, por así decir, de captar a un lector, de venderle, estaban emocionadísimos, pero no había un recorrido, no había un modelo de negocio desde ahí, porque era como un hobby por pasión y también la creencia de que no se puede vivir de los libros. Y ahí es cuando tomo la decisión de desde cómo quiero disfrutar en modo lanzamiento o desde la venta de mi propio libro puedo llevarlo a un programa y puedo ayudar a otra persona, ¿no? Y ahí nació Impacta con tu libro, que es mi 5º libro, y es en coherencia lo mismo que hago, lo hago desde comprar el libro a convertirte en un cliente y ayudar a otras personas a hacer exactamente lo mismo. O sea, de alguna manera, para que, por si alguien que está viendo el vídeo le interesa este modelo, o sea, básicamente se trata de, tú vendías muchas unidades de tus libros y a partir de ahí, a partir de esos libros, se genera un negocio, ¿no? O sea, es como que en esos libros vendes un servicio, ¿no? ¿Cómo funciona ese modelo para alguien que lo desconozca por completo o que pensaba que con la venta del libro todo termina ahí? Claro. Al final yo no vendía nada. Con la venta del libro todo terminaba. Y fue, ¿cómo puedo vivir de mis libros? Y trabajando, ayudando a personas, que las personas llegaban a mí, cómo puedo vender más libros. Y sacando un Excel con una calculadora, que es, vamos a hacer proyecciones, decías, ¿cuántos libros quieres vender? 1.000 ejemplares. Si la regalía, es decir, lo que tú ganas de cada libro, por hacer números redondos, son 10 euros, que puede ser menos, con editoriales ya te digo que 8-10% sería 1 euro, no tendría sentido, pero por hacer números, si a 10 euros que tú ganas por cada libro vendido, vendes 1.000 libros al mes, ganarías 10.000 euros al mes. ¿Qué sucede? Decías, tienes 1.000 clientes a los cuales puedes ofrecerles un siguiente servicio, un siguiente programa, que quieren comprarte si eso está alineado. Si es un libro de recetas de cocina y luego quieres venderle un coaching de ventas, pues no cuadra. No tiene el mismo camino, ¿no? Y desde ahí, ¿qué sucedió? Que empezó a suceder la magia, ¿no? Porque muchas de las personas al final era desde el libro me decían, Luis, es que he vendido mi programa de 1.000, de 2.000, de 5.000, gracias al libro. El libro es como una puerta de entrada, pero no lo tenían en su funnel, en su sistema de ventas. Era como, no vendían libros. Habían escrito un libro y lo tenían en un cajón. O ese libro no era como un perfecto webinar, ¿no? Una carta de ventas dentro del libro que llevara en un proceso natural al cliente a ser consciente de que tiene un problema y tú se lo puedes solucionar. Claro. O sea que de alguna manera es esa puerta de entrada, ¿no? Para un completo desconocido, te compra el libro, le gusta ese libro, le sirve, le ayuda,
Pero claro, esa persona ya ha pagado, o sea, ya es un comprador. Hoy en día, con lo que cuesta encontrar compradores, esa persona ya la tienes ahí, ha confiado en ti, o sea, ya ha depositado 10, 20, 30 euros en adquirir ese producto, ya lo tienes ahí como para poderle ofrecer un acompañamiento superior, ¿no? Claro, y ¿cómo se vincula esto con lo que tú haces con tus clientes? En lo que empezó siendo Impacta con tu libro y lo que es a día de hoy, me guardo el nombre para que lo digas tú, el nombre del proyecto. ¿Cómo funciona eso en el día a día? Al final es crear alrededor del libro o a partir del libro un ecosistema dentro del modelo de negocio que se adapte a cada tipo de persona. No, pues que solo tenga que hacer webinars o que solo tenga que hacer eventos o solo tenga que hacer todas esas alternativas o estrategias de marketing que para mí absolutamente todas funcionan. Todas las estrategias funcionan, dependen de la persona y de la ejecución y en el punto en el que esté. No es igual una persona que todavía no está facturando nada, es punto cero, o tiene ingresos inestables, o una persona que ya está facturando 3.000, 5.000, o ya has hecho los primeros 10.000, o estás en 100.000 y quieres escalar, pero absolutamente es encajar dentro de no solo el libro, sino lo que creas alrededor del libro para que tenga un sentido, porque son compradores y me da igual que sea como puerta de entrada, como downsell al lanzamiento que tú haces, pero siempre y cuando tengas una estrategia detrás y escrito de la manera correcta para entender cuál es el objetivo que tienes, cuál es tu nicho y en el mensaje poder acotar y a largo plazo, tú lo decías, es un comprador, no estoy vendiéndote un lead magnet, es un read magnet, ya te está leyendo, está pasando tiempo contigo, estás en su mesita de noche que te puede leer, no tienes ese modo venta hecho de la manera correcta porque estás aportando valor. Totalmente. De hecho, una persona una vez dijo en redes sociales, y me quedó ese mensaje porque creo que es completamente cierto, dice, tú para Navidades o para un cumpleaños no regalas una USL, un webinar, pero sí regalas un libro, ¿no? Entonces es una estrategia perfecta para personas que quieren llevar su mensaje al mundo, pero además monetizarlo y convertirlo en un negocio que les aporte clientes, crecimiento, facturación y beneficio, ¿no? Totalmente. Y fíjate, Tony, que pensamos muchas veces, tengo que tener la autoridad, vuelvo al tengo, y el tengo, lo único que tenemos es miedo. Fuera del tener, es, voy a escribir un libro cuando tenga la autoridad, pero ¿para qué voy a escribir ese libro? ¿Por ego? ¿Por estatus? ¿Por ayudar después? Si tú ya tienes la autoridad con eso que sabes hoy, con tu conocimiento, con tu experiencia, con tu historia, se trata de aterrizarlo a un libro y desde ahí poder ayudar a una persona desde el libro que sea su primer paso o primeros pasos, que sea accionable, que pueda conseguir resultados y desde ahí que puedas tener un segundo paso de acompañamiento y ahí hay diferentes formas, pero no es algo que haya inventado yo, ¿no? Desde Russell Branson al final utilizó sus libros para crear un entorno de negocios en Internet y luego vender su herramienta, Claro. vender sus servicios. Todos aquí hemos conocido, o prácticamente todos conocemos, que si .com Secrets, que si Traffic Secrets, que si Expert Secrets, y todo eso es como la puerta de entrada que tú decías para su servicio, ¿no? Que él, en ese caso, pues vende ClickFunnels, pero podría ser una mentoría, podría ser un curso, podría ser una formación, un acompañamiento, coaching, ¿no? Es interesante. Entonces, ¿cuáles crees que son los pilares que necesita implementar una persona para poder crear un libro que se venda y que ese libro, una vez vendido, genere compradores de un servicio premium, por así decirlo? Si se pudiese desgranar en 3, 5, 4, ¿cuáles serían esos pasos? Que se enfoque bien en el mensaje. Y cuando digo el mensaje es cuál es esa idea, cuál es ese gran problema que resuelves. Claro. Porque al final queremos como solucionar muchos problemas y el mensaje es difuso y daría igual que fuera en un libro, en una conferencia o en una formación. Al final es como unir y decir, ¿cuál es tu mensaje? Ese mensaje millonario que al final lo vas a llevar después a una oferta para que a nivel marketing o a nivel ventas todo tenga sentido y parte desde cuál es la idea, qué problema solucionas o qué gran problema y desde ahí cuál es tu método, cuál es tu paso, cuál es tu experiencia, qué A, B y C puedes hacer para poder llevarme ahí, ¿no? Es como ese vehículo rojo. Por dentro de ese vehículo rojo que te muestre muy bien, oye, pero ¿quién quiere ir del punto A al punto B? Totalmente. Entonces, es interesante esto. Hace también... Bueno, tú has probado un montón de estrategias a lo largo de los últimos años. Podemos decir que todo lo que hay en el mercado digital, si no lo has probado, poco te quedará por probarlo, ¿no? Y me he quedado con algo interesante que has dicho, con lo cual, por cierto, estoy completamente de acuerdo. Todas las estrategias funcionan. Ahora, sin embargo, no todo el mundo hace funcionar las estrategias.
A raíz de esto, en tu opinión, ¿cuáles crees que son los factores que tiene que tener una persona a nivel habilidades, a nivel personal, incluso desarrollo personal, para que una estrategia, da igual la que sea, le pueda llegar a funcionar? ¿Cuáles son aquellos patrones que tú has visto, aquel patrón de decir, ostras, mira, es que las personas que tienen o son este tipo de personas hacen funcionar las cosas en el mercado digital? Conociendo a muchas personas, tanto compañeros en formaciones, porque muchas veces esta es una formación, una mentoría, y las personas no aplican, no toman acción por ese miedo, por ese rechazo, por ese resultado que no te lleva a donde quieres, y a la mínima, a la primera, a la segunda, pues lo dejas de hacer y buscas otra estrategia. A mí la clave es masterizar, es en esa constancia, en ese tiempo, que lo hagas una y otra vez. Porque si tú al final haces y me da igual la estrategia, la lanzas al mercado, la validas, ya tiene demanda, aunque tu resultado sea cero, pero la vuelves a hacer y la vuelves a hacer. Es como el iPhone, ¿no? Comentábamos, el iPhone 0, el 1, el 2, la versión es que tú hayas hecho durante un año, hayas repetido una y otra vez esa mejora, esa masterización de aquello que hagas, de la forma de ofrecérselo al mercado. ¿Por qué? Porque vas a tener inteligencia de negocio, vas a escuchar. ¿Cuántos noes necesitarías? Para mí es que tengas tus primeros 100 noes, pero uno a uno. Si es en llamada, que tengas ese es un regalo. Es mejor que te digan que no y que entiendas el motivo del no para poder mejorar ese sí. Que de una hagas un lanzamiento, por así decir, una estrategia, te funcione, tengas clientes y después en el siguiente no, ahora tienes que hacer la entrega, tengas ahí un cuello de botella, una frustración y abandones. Si el regalo es que te digan que no, pero entender el motivo real del no, no que pienses es por el precio y entonces voy a bajar el precio. Porque para mí es único producto de inicio, depende en el estado en el que estés, pero si parto de absolutamente cero es único producto, único avatar y un año. O un año o hasta el millón, que a veces es ya hecho 100.000 y en lo que yo percibo, incluso todas las personas que conozco que han superado la barrera del millones, han repetido, han masterizado, no han querido ya incorporar esa escalera de producto, es como escalera de valor. Desde la escalera de valor también depende de si ya has posicionado esa autoridad, esos primeros clientes, testimonios, pero todas las estrategias da igual, es en escalera de valor, Totalmente. o sea, en escalera de producto, en escalera de valor que solo tengo un programa, pero es masteriza aquello en lo que creas y depende del punto en el que estés. Si empiezas, estás en cero, estás facturando 100.000 y estás en escalado, porque son fases diferentes y hay cuellos de botella diferentes. De hecho, estoy completamente de acuerdo contigo, pues en ocasiones yo he tenido conversaciones con personas que tienen un servicio premium y luego dicen, oye, pero es que quiero crear una escalera de valor hacia abajo, ¿no? Quiero ofrecer algo más económico para que entren personas aquí y me compren lo superior, ¿no? Y siempre pienso de la misma manera, es ¿desde dónde estás haciendo eso? ¿Lo haces desde el quiero vender más? Porque a lo mejor si es desde ese punto, a lo mejor no es la mejor decisión estratégica en ese momento, a lo mejor es simplemente trata de mejorar las ventas del tu producto premium y ya está, ¿no? Como tú decías, un único canal, un único avatar, un único producto, 1.000.000. Y a partir de ahí, incluso a lo mejor podría seguir vendiendo lo mismo, sin cambiar nada, porque en ocasiones creemos que hemos llegado a todo el mundo, que ya estamos saturando el mercado. Y cuando vemos cifras decimos, pero si en realidad he llegado a un 1% de mis posibles compradores, queda un 99% de personas a las que puedo llegar, ¿no? Pero solo lo ves cuando ya tienes números o métricas delante, no lo ves antes. Aquí dentro la cabeza a veces nos cuenta historias y nos autosabotea demasiado, ¿no? Que bueno, cuéntanos un poquito sobre el a día de hoy, cómo trabajas con tus clientes, el nombre del proyecto, que todavía no lo hemos revelado. Sí, cómo es un día normal en la vida de Luis trabajando con sus clientes. Pues un día normal es, ahora está cambiando mucho, ¿no? Al final reestructurando también desde dónde quiero entregar, en ese modo, para no volver a ese modo frustración, a ese querer ayudar desde sí o sí a que obtengan ese resultado, porque es, voy a compartir en coherencia lo que soy. Y desde ahí, pues al final no le vas a gustar a todo el mundo, pero es desde donde tienes esa claridad, desde mi experiencia, no desde la creencia, sino desde mi propia experiencia que he creado. Y de donde creo, desde ahí, ¿qué hago? Pues bueno, pues creando un programa, autor 6 cifras, que al final ese sueño, Jeff Bezos dice que hay menos de 1.000 autores que superan las 6 cifras al año y yo quiero
crear una comunidad con más de 1000 autores que superen esas 6 cifras, más que todo lo que hace Amazon en el mundo, que es el mayor portal donde se venden libros. Pero hay que entender que el foco no son las ventas de los libros, sino es lo que viene detrás del libro, no las regalías, porque es como si yo ahora con mi hijo Luis, por apuntarlo al fútbol, ya pienso que se va a convertir en el próximo Messi o Cristiano Ronaldo, y pienso que por tener un libro las ventas que voy a tener me van a jubilar. Y eso no es así. Y desde ahí o a un curso de cocina ya voy a ser Martín Merasategui, ¿no? Por hacerlo. Entonces desde ahí es pensar que todo aquello que te puede proporcionar, pero de tener muy objetivo. Y tú lo has dicho, Tony, desde los números. Y yo ahora, en mi día a día, estoy cada día más enfocado en comprender los números, en bajarlos a tierra, en ir a un Excel. Porque los números no tienen oídos. Y desde ahí querer trasladar al equipo, al final no es solo delegar, sino tienes que formar y liderar a ese equipo. Y si tú tienes ese miedo y se lo traspasas al equipo, aunque muy conscientemente no le digas absolutamente todo, pero realmente da igual de lo que digas, es a nivel inconsciente vas a atraer a ese tipo de clientes que son tus propios miedos, porque va a ser tu espejo lo que te tienen que enseñar. Por eso Luis a día de hoy está pensando en su programa, estar más tiempo con Luis, mejorar todavía a Luis más a nivel de mentalidad y entender los números. Y desde ahí poder, ¿cómo puedo hacer? Más en menos. ¿Cómo puedo hacer esa mentalidad de lo mismo que he hecho en un año, hacerlo en un mes? O lo mismo que he hecho en un mes, hacerlo en una semana. Y llevárselo a mis alumnos. Esto es una carrera a largo plazo. Hay personas que lo conseguirán en un año, en 6 meses, en 10. Pero teniendo claro en esa constancia, creer en esa metodología y repetirlo una y otra vez. Sin tener, por así decirlo, la necesidad o la obligación. Porque desde dónde lo haces. Y depende de desde dónde lo está haciendo Luis. Si se para a respirar, a tener tiempo bloqueado para estar bien, es como entrar en un Zoom. Yo he entrado, en este último año entraba a una llamada, a un Zoom de ventas, a todo, ¿no? Hacía hombre orquesta. Ahora trato de ser director orquesta. Pero desde ahí era 1 minuto de respirar antes de la llamada. ¿Desde dónde vas a aportar cuando ya has hecho 8 o 10 llamadas a un cliente, a un alumno? Y trato de llevarlos. No es solo el resultado, no es solo la estrategia, es desde qué punto estás tú. Porque desde ahí va a cambiar radicalmente. Y luego con estrategia, con resultados, para que no tengas que equivocarte, o equivocarte tanto como yo me he equivocado, sino realmente tener un camino probado, validado y testado para que puedas accionar hoy. Y desde ahí cada uno entender en qué pasito y en qué circunstancias personales puede adaptarlo y puede hacerlo. Totalmente. Qué bueno. Me gustaría que podamos dedicarle un poquito de tiempo a este libro. Vivir Limitless. Este es un libro que concretamente, este ejemplar, me lo regalaste, me lo diste hace unos meses. Es el claro ejemplo de que, bueno, ¿cuántos libros tienes escritos a día de hoy? 5 publicados. 5 publicados. Este en concreto, para una persona que no lo conozca, ¿de qué trata concretamente? Yo creo que es como el resumen de mi viaje, de mi experiencia personal a nivel de esa mentalidad, cómo he transformado ese cambio a nivel de dónde están los límites, dónde estaba el miedo, porque desde ahí parte en la propia portada un avión, desde ese amor, desde esas flores, y mi mayor siguiente miedo en ese momento era las alturas, tirarme en paracaídas. Y a la hora de publicar el libro es en coherencia, hablas del miedo, que el miedo tienes que abrazarlo, tienes que celebrar cuando tienes miedo, porque eso significa que está bien, es esta la que quiere controlar tu destino, tus objetivos. Me tiré en paracaídas y tomé otra decisión, que es dentro de si quieres llegar a más personas, quieres vender más libros, que quieres una portada bonita o una portada que venda. Y justo había publicado ese libro con esa portada y a las semanas me desapegué de la portada de mi 4.º libro, que la cambié, y de mis 3 primeros libros, que incluso tenían las manos de mi peque, mis manos, eran muy bonitas, pero fue, si quieres impactar a más personas dentro de tu objetivo, quieres tener portadas bonitas o portadas que vendan en ese momento, y cambié las portadas a negro cuando nadie hacía, para que resaltes, para que sea diferente. Por eso también digo que es un libro vivo y ha sido el mayor... Al final cuando escribes es como volver a leer lo que has escrito, volver a leer cuando escribes un libro, porque ahí ya está todo. Y es para mí el mayor punto de, oye, los miedos que tenemos no existen. ¿Dónde están los límites? Para que tú crees tu vida sin límites. Del dinero, ¿dónde tenemos ese
Y me gusta hablar de dinero porque es como, parece que es un tema tabú, pero es dentro del dinero, ¿dónde está el límite en el dinero? ¿O dónde está el límite en tus relaciones personales o profesionales o de pareja? Porque hayas fracasado una y otra vez, seguramente es que tienes que cambiar algo, pero no porque ya te vaya a ir mal, ¿no? Y desde ahí es como en diferentes áreas el recorrido que he vivido a nivel de mentalidad para poder cambiar eso a nivel de resultados. Mentalidad de pasar de sacar balones fuera, quejarte, a hacerte total y único responsable de lo que consigues en tu vida, ¿no? Yo tengo un dato y es que tú con las personas con las que trabajas os encerráis 3 días en una sala y esas personas salen de ahí con un libro escrito. Pero entraron en la sala sin un libro. Y sin idea, a Y veces. sin idea. ¿Cómo es eso? Para una persona que... Porque, claro, una persona como yo puede pensar, ostras, esto lleva meses, hay gente que le lleva años, hay gente que empieza un libro y no lo termina. ¿Cómo es posible en 3 días escribir un libro? Cuando yo te contaba antes que me fui a Estados Unidos en 2019 con Tony Robbins, había escrito mi primer libro y el segundo y el tercero me había puesto una fecha límite para escribirlos a final de 2019. Y siempre estaba apagando un fuego, haciendo otra cosa, otra prioridad, y pasaban los meses, las semanas y no estaba. Y cuando me iba una semana antes del viaje, digo, ya no voy a cumplir el plazo de publicar mi segundo y tercer libro. Y tenía una persona en Estados Unidos que esperaba ese libro. Y yo me hice un Luis Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Hice una coedición. Lo escribí, lo edité, lo corregí, lo monté sin tener ni idea. Lo mandé a imprenta e imprimí en 4 días. Porque yo me encerré 2 días en casa, me aislé y aún así fui luego a la oficina a trabajar unas horas, pero de 4 de la mañana a 12, escribí el libro. Iba a la oficina un rato y de 6 de la noche a 12 hasta donde llegaba la noche, dormí unas horas y en esos 2 días escribí 2 libros. Dice, lo he hecho. ¿Por qué? Ley de Parkinson. Muchas veces, si nos proponemos un proyecto, grabar un vídeo, una clase, una sesión, un mes, o estudiar para un examen, tardamos un mes o más y a última hora no es que hemos estado un mes dedicando todo el tiempo a las 24 horas, es que mentalmente hemos ocupado ese espacio, ¿no? Hemos hecho acotado en una fecha límite que podemos hacerlo. Y siempre pensamos que necesitamos leer otro libro, buscar más información y eso ya está. ¿Qué sucede? Teniendo claridad, una estructura sobre lo que quieres hacer, sobre lo que quieres escribir. De ahí nació el germen de lo que yo hago en mi propia metodología con mis alumnos, de encerrarnos 3 días, incluso es menos tiempo, porque al final escribes el libro en menos de 24 horas. Hay personas que son 8 horas. Y no estamos todo el tiempo escribiendo, pasan una serie de cosas. Es desde dónde en qué estado vas a estar para poder bajar a tierra toda esa información que tú tienes, entender el contexto para qué. ¿Para qué ese libro? ¿A quién le va a ayudar? Y desde ahí eso que ya sabes es muy sencillo tener como cuando leemos un libro, ¿qué hacemos? Podemos sacar un aprendizaje o un resumen, ¿no? Pues hacerlo hacia atrás, igual que si hiciéramos quiero hacer, Tony, una maratón de 42 kilómetros y quiero ir a Nueva York. 42 kilómetros no empiezo a correr hoy, hago un trabajo para atrás. Y desde ahí es crear ese trabajo para atrás para que ese libro tenga sentido. Porque una vez que está eso, son horas. Incluso a mí, ¿qué sucedía? Alex Rovira y Fernando Trías de Bes escribieron La buena suerte en menos de 8 horas. Y eso nos resta que son más de 30 años de experiencia, los cuales se estructuraron gran parte del libro y al final eso ya es rápido. ¿No es? Porque es o escribes o es una conversación como la que podemos tener tú y yo con un desconocido, con una persona cercana en la cual le compartes eso que ya tienes, porque te paras a pensar. Pero no paramos ese tiempo para dedicárselo al libro. Es muy curioso esto que dices y muy interesante, pues cuando hay claridad sobre lo que quiero hacer, la ejecución es rápida, es súper simple y rápida. El problema viene cuando no tienes claridad, ¿no? Es como el dicho este de que, también lo dijo una persona famosa, no recuerdo quién fue, a lo mejor tú lo sabes, ¿eh? Pero es como, alguien dijo, oye, si me dan 3 días para talar un árbol, voy a estar 2 días afilando el hacha. Y solo el último talando el árbol, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Es como trabajar desde dónde lo hago, preparar mucho el entorno para que luego la ejecución sea simple y rápida, ¿verdad? Una vez que tienes esa claridad, sea para el libro, sea para un programa, sea para una conferencia, para lo que quieras que sea, cuando tienes claridad de qué quieres hablar, qué 3 ideas o qué idea, y sobre eso al final desgranas. Y con esa claridad, pararte a pensar, afilar ese hacha,
Al final lo tienes. Y claro, también tener referencias de otras personas que lo habían hecho, de que yo mismo lo había hecho, de los resultados de los alumnos que lo hacen. La gente escéptica piensa, ¿cómo en 7 horas? Personas que habían pagado diferentes mentorías, personas que les enseñaban a escribir el libro en meses y no terminaban. Es como ir al gimnasio. Claro. El hábito de ir al gimnasio una y otra vez y adquirirlo, hay personas que relativamente lo tienen más sencillo y otras que, en mi caso, a mí me puede costar más o rápido dejo de hacerlo. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo una y otra vez. Y en esto sucede. Y ese síndrome del impostor, o esos miedos, o eso que estoy escribiendo, que quiero reescribir y dejar perfecto, y tiene diferentes etapas y procesos. Y es acotarlo y poner foco en terminar esa primera tarea. Cole New, porque tiene varios libros dentro de la era de la atención, el trabajo profundo. Hablaba en uno de sus libros, enfócate, que él cogía un vuelo de Nueva York a Hong Kong, a Tokio, a donde fuera, solamente para escribir su libro, aislado, en modo avión, pero se montaba en un avión y pagaba el precio de ese billete, iba y se volvía y escribe su libro. En esa incomodidad, inclusive, de, oye, y me da igual que vayas en business, en turista, es en un avión, no tienes otra cosa, puede haber turbulencias, es el tiempo para escribir el libro, sin distracciones. Claro, pensamos que nos tenemos que ir a 6 meses a una isla paradisíaca, sin teléfono, y en ese tiempo no tenemos. Que tenemos tiempo. Si no tuviéramos tiempo estaríamos muertos. Tenemos 24 horas y es, ¿qué bloque de tiempo le has dedicado realmente a escribir tu libro? Porque yo estuve meses y fue luego en horas cuando dije, ahora le pongo, ¿no? Entonces desde ahí aterrizar esa claridad, esa estructura, porque luego ya sabes de lo que quieres escribir Claro, y eso lo conoces, lo tienes ahí, es 1, 2, 3, lo puedes perfeccionar, lo puedes poner más, menos, pero ya acotas y reduces el tiempo. claro. Es curioso esto, ¿eh? A partir de aquí, ¿cuál es el objetivo que tiene Luis para los próximos 6 meses, vamos a decir? Porque quizás a nivel más allá de eso entran como metas muy aspiracionales, pero si pudiésemos decir, bueno, de aquí a final de año, ¿qué es en lo que te gustaría enfocarte o en lo que ya estás trabajando, ¿no? Construir mi mejor versión de lo que quiero proyectar a 10 años y desde ahí todo lo que pueda generar alrededor, dentro de lo que es mi programa, mis mentorías, pero es como mi máximo foco es Luis, los próximos 6 meses, porque sé que si yo mejoro, si yo crezco, estoy en disposición de ayudar a otras personas a que crezcan, que es lo que me encanta hacer, ayudar a que crezcan. Pero muchas veces nos enredamos en un problema y no se trata de querer solucionar todos los problemas, y es desde dónde estás. Porque si estás desde un lugar mejor, desde una calma, desde una paz, desde una conexión contigo mismo, eso lo vas a ver como cuando ves con perspectiva 10 años, ¿no? Y pienso en, sé la persona a la que me tengo que convertir dentro de mis objetivos, y desde ahí es construir lo más acelerado posible, instaurar ese hábito de ese nuevo yo, de esa nueva persona, que esté preparada para todos esos retos que están por venir. Brillante, brillante, Luis. Última pregunta que me gustaría hacerte, un poquito más filosófica, pero me gustaría entender cuál es la respuesta que te sale automáticamente. Para ti, ¿el éxito qué es? ¿Cómo lo defines? ¿Qué es para Luis el éxito? Para mí es ser ejemplo cada día. Ser ejemplo para mi hijo y para mí, principalmente, porque muchas veces pienso, es para mi hijo, pero realmente es para mí, ¿no? He hecho una maratón a pesar de que los médicos me decían que no hiciera deporte, que no podía hacerlo, que era muy complejo. Yo mismo me lo podía creer. Y es, por ser ejemplo para mi hijo, no es para mí, para crecer personalmente, para ser mejor que el día anterior, no comparándome con ninguna persona. Para mí es ser mejor un 1% cada día del día anterior, poder ayudar en una conversación, en eso que yo conozco, que puedo hacer por otra persona, el sentirme mejor cada día, en mejorar en mi pareja, mejorar en la relación con el equipo, con los socios, con las empresas, es desde dónde estoy viviendo, cambiar esa realidad, ¿no? Es como apagar ese televisor, que no veo noticias desde hace años, pero me da igual lo que pasa en el mundo, tú quieres cambiar el mundo, tienes que cambiar tú mismo, y es cambiar y mejorar cada día. Y desde ahí, para mí, eso es el éxito. Ser mejor cada día, no mejor que nadie, sino ser mejor que ayer y peor que mañana. Brillante. Luis, ¿me das permiso para poner tus redes sociales en algún lugar de este vídeo? ¿Sí? 100%. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿En Instagram? En redes sociales, en Instagram, LinkedIn, Facebook, Luis García Ruiz. Perfecto. Pues oye, en algún lugar de este vídeo, aquí debajo, probablemente tendrás los enlaces a las redes sociales
de Luis. Por ejemplo, también posiblemente pongamos el enlace a alguna página web, a algún lugar donde puedan buscar un poquito más sobre qué es lo que hace Luis, la metodología y demás. Luis, oye, ahora nos vamos a comer, vamos a pasar una buena tarde juntos. Y no, oye, muchas gracias por haber venido a este podcast. Ojalá que sea el primero de muchísimos más episodios que podamos hacer juntos y que dentro de un tiempo podamos contar pues nuevas hazañas, nuevas experiencias, éxitos y también aprendizajes que te has llevado por el camino, ¿no? Seguro que sí. Claro que Gracias sí. a ti, tío. Pues nada, oye, Rockstar, muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Lo dicho, tendrás por aquí debajo los enlaces de Luis y tú y yo nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, que siga el rock and roll y dale mucha caña. Nos vemos pronto. Chao.